Bien, buenos días. Buenos días. ¿Alguien que me cuente qué fecha es hoy? Buenos 23 de junio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ok, vamos a retomar un temilla que nos quedaba por ahí, muy fácil porque ya ustedes tienen el concepto de con el BJT, que es respuesta en frecuencia, pero con FETs. Pues al igual que con el BJT, vamos a dividirlo en dos, baja frecuencia primero, alta frecuencia después. Ok, entonces empezamos con baja frecuencia. Vamos directo a las ecuacioncillas, ¿verdad? Ya usted sabe más o menos por dónde vamos. En baja frecuencia, al igual que en el caso del BJT, quien gobierna la respuesta en frecuencia o quien manda la respuesta en frecuencia, los condensadores de acople, ese que está ahí, ese que está ahí y ese que está ahí. Entonces vamos a tener tres frecuencias de corte, una debida a este condensador que es C sub G, FLG, FLC y FL sub S, debido a C sub S. Algo que hay que notar aquí, para que no se enrede con el caso del BJT, es el nombre de esta resistencia, ya que se le llama R de signal, digamos, el RSIC, de la fuente de señal. No se le llama RS para que no se con esa otra de ahí. Ese es el toque. Ok, entonces vamos a tener, decíamos, tres frecuencias de corte. La primera, es bueno que vayan capturando la pantalla o anotando las ecuaciones, porque ahorita la vamos a utilizar. Entonces, la primera, debido al condensador del gate, C sub G, que tiene esa forma. Igual que en el caso del BJT, todas tienen la forma F igual a 1 entre 2pi RC. Entonces, en teoría se sustituye el modelo a esa caja que dice sistema y lo que hay que determinar es quién es la resistencia de entrada, en este caso, o quién es la resistencia equivalente que se ve desde del condensador que se esté analizando. Y el condensador, pues obviamente es el que está en uso, ¿verdad? Pues en el caso del FET, como habíamos dicho, que la impedancia de entrada del FET es altísima, ¿verdad? Y que a la entrada lo que tenemos es bueno, en este caso, en este circuito de polarización, a RG, en paralelo con la impedancia de entrada del FET, que tiende a infinito. Pues básicamente la resistencia RI nos queda RG. Entonces aquí nos queda la serie de la resistencia de la fuente y RG. Tomen nota de eso.
Ok, sigo. Ok. Entonces, debido al condensador C sub C, aquí tenemos FLC. Igual, la resistencia vista de la salida. Voy a poner esto un poquito para arriba, que no quede tan cortado. Ahí. Por aquí está la resistencia de carga y el condensador C sub C. La resistencia que se ve aquí de entrada ya se la teníamos de tabla. R sub 0 es igual a RD en paralelo con R sub D, ¿verdad? Esta podría tender a infinito, ¿verdad? Entonces ahí se simplifica todavía más la ecuacioncilla y aquí tenemos esa. Tome nota de esa. Ok, seguimos. Por último, esta es un poquitillo más complicadilla. Un poquillo para atrás. Aquí tenemos a FLS. La resistencia equivalente desde ahí, esta de aquí, sí es un poquitillo más complicadilla de sacar. Aquí se ve en la forma que tiene. Pero en el caso en RD tiende a infinito, que es el caso más común, se simplifica un poco. Voy a acercarme un poquitillo. Ahí, para que tomen nota. Seguimos. O todavía la están anotando. O sea, profe, yo todavía la estoy copiando. Ok, ok. Voy a acercar un poquito aquí.
las ecuaciones. Listo, profe. Ok, pura vida. Bueno, entonces con esos valores, tómense un minuto. Para la figura ya sabe cuál es, ¿verdad? Por el momento no es necesario que trace la respuesta en frecuencia utilizando la gráfica de Bode. Ahorita hablamos de esa parte, pero es igual que en el BJT. Entonces determine la frecuencia de corte más baja para la red, esa que se tenía ahí, de esa figura, utilizando los siguientes parámetros. Obviamente este es del Boyleston. Primero obviamente necesita la parte de CD, quite, ¿verdad? Parte, pero es un circuito sencillo. Ok, dele viaje a ver cómo les va. Profe, sería uno por divisor de tensión. No, voy a quitar un toquecito los valores. No es divisor de tensión, véalo bien. Ah, ok, ok. Uh-huh. ¿Le dejo un toquecito del circuito? No, no, ya, ya. Ok, ok. Voy a volver a poner los valores ahí. Que para la parte de SD partimos de la ecuación de Shockley, ¿verdad? ID es igual a ID SS por 1 menos VGate source entre VP y todo eso al cuadrado. En este caso, IDSS, aquí está, es 8 milis. 1 menos VGS, que hay que averiguarlo, ¿verdad? VGate source entre VP, que es, por ahí está, menos 4. Aquí está, menos 4 voltios. Esa sería una ecuación. Y la otra de este circuito es típica, siempre es la misma, ¿verdad? Que es una malla en la entrada, VGS es igual a menos ID por RS. RS vale 1K. Entonces VGate source es igual a menos 1K por I sub D. Esta sería la ecuación número 2, digamos. Y esta de que teníamos antes por aquí, voy a poner otro color que no se enrede. La número 1. Sustituimos de una a la otra y nos queda que
y D sería igual a 8 milis, ¿verdad? 8 por 10 será menos 3 por 1 menos 1000 entre 4, 250. Y D al cuadrado. Ustedes me dicen cuánto. La solución correcta de una vez. Obviamente van a tener dos respuestas ahí, ¿verdad? Voy, profe, que no había hecho eso. Dos miliamperios y menos 2 voltios. Correcto. No tengo anotada la respuesta incorrecta, pero si alguien la tiene por ahí y me dice, ahí podemos ver por qué es incorrecta. 8 miliamperios y menos 8 voltios. Bueno, genial. 8 miliamperios y menos 8 voltios. ¿Por qué no puede ser esa la respuesta? Porque el voltaje de gate source es menor al voltaje AVP. Correcto, exacto. Menos 8 voltios va a dar menor que menos 4, entonces esa no es correcta. Genial, ok, listo. Bueno, ahora nada más de sustituir los valores. Bueno, primero hay que calcular GM, ya se le queda a ustedes aquí. Aquí en este pedacillo, para no poner ahí la parte de abajo, GM sub 0, que es igual a 2 IDSS entre VP. Eso da 4 milisiemens. Y G sub M, que es igual a GM sub 0. Bueno, voy a ponerle los valores de una vez ahí. 4 milisiemens, que es GM sub 0, por 1 menos VGS, que es menos 2 voltios, entre VP, que es menos 4. Y eso da igual a 2 milisiemens. Ahora sí, nada más de sustituir los valores de las ecuacioncillas y vámonos. Ok, listos. ¿Cómo les fue? Sí. Sí, listo. Ahí pregunta por la más pequeña. Esa fue FLG. A mí me dio 15.7 Hz. Ok, aquí están. Correcto. 15.8 hercios. FLG. FLC 46 hercios. Y FLS 238 hercios. Vea que comparativamente, hablando respecto a los BJT, a los circuitos normales o los ejemplos que hacíamos con BJT, perdón, quedan bajísimas las frecuencias. Bueno, ya para graficar, obviamente tienen que sacar a sub V, que yo les dije que eso no se preocuparan ahorita, va a ser más pequeñillo ahí. A sub V, que da más o menos menos 3, una ganancia bastante baja también.
¿Y cómo se grafica eso? Pues ya eso es exactamente igual que en el caso del BJT. Coloca las tres frecuencias, son ¿qué? 15.8, 46 más o menos, digamos, y 239, digamos, hercios. Igual aquí se corre una década para la izquierda, o sea, a 1.58, baja 20 decibeles, digamos que por aquí está 20, y tira la cinta. Y obviamente lo mismo para esta, estamos en 46 hercios, se corre una década a la izquierda a 4.6, estará por ahí en algún lado, ¿verdad? Baja 20, y obviamente le tiene que quedar algo perpendicular a esa otra, y luego lo mismo en 239, y la suma, bueno, ahí las puse así bastante separadas, ¿verdad? Es logarítmico, van a quedar más pegadillas. Y la suma gráfica es exactamente igual. Ya eso está más que visto. Preguntas hasta ahí de la parte de baja frecuencia. No, profe. Ok, vamos con alta frecuencia entonces. Bueno, voy a dejar ahí un toque para nada más por si alguien va a anotar. Ok. Entonces vamos con alta frecuencia. Al igual que en el caso del BJT, los culpables de que la ganancia caiga en alta frecuencia son las capacitancias interelectródicas y las capacitancias parásitas, en este caso del cableado. Así, un poquito más grande. Entonces aquí tenemos la capacitancia gate drain, capacitancia drain source y la capacitancia gate source, una capacitancia acumulada, digamos, equivalente de cableado a la salida, CW sub 0, ¿verdad? Y una capacitancia de cableado a la entrada. Ok, sigo. Bueno, ahí está el modelo y todas las resistencias. Ya ese modelo, usted lo habíamos visto ahí en la parte anterior. Y básicamente vamos a tener dos frecuencias de corte principales, FH sub 0, FH sub I, que depende de, aquí está un condensador acumulado a la salida, digamos, equivalente, C sub 0, el lápiz que no era, casi rayo con el lapicero sobre la tablet. Tenemos un condensador equivalente ahí, C sub 0 a la salida, y una resistencia que se va a ver de aquí para acá, equivalente, ¿verdad? Y por aquí tenemos un condensador a la entrada y, bueno, la resistencia equivalente que se ve aquí del lado de la entrada. Entonces, repito, vamos a tener dos frecuencias principales de corte. Vamos a ponerlas, a ver si entra de todo aquí. Ahora sí, ahí. FH sub I, ambas siempre con la forma 1 entre 2 pi RC, ¿verdad? Aquí el asunto es ver quién es la resistencia y quién es el condensador, ¿verdad? Porque son varios condensadores a la entrada y varios que se ven desde la salida. Pues la resistencia, en el caso de la entrada es muy fácil porque solo habían dos resistencias.
en paralelo. Y la capacitancia equivalente a la entrada, que involucra la capacitancia de cableado de la entrada, la del gate source, que está en la entrada, y la capacitancia de Miller de entrada. Que recuerden que la capacitancia de Miller tiene la forma en la entrada 1 menos AV por la capacitancia de feedback, de realimentación, que esté entre entrada y salida, que en este caso es entre el gate, que es donde está la entrada, y el drenador, que es donde está la salida. O sea, esta de aquí es C sub F. De F era feedback, ¿verdad? O retroalimentación o realimentación. Y para FH sub 0 exactamente lo mismo. Tiene la forma 1 entre 2pi RC. Las resistencias ustedes vieron ahí en el modelo que eran básicamente todas en paralelo. Esto se puede simplificar aún más en caso de que RD tienda a infinito. Y una capacitancia de salida que involucra la capacitancia cableado, la de drain source y la capacitancia de Miller de salida, que es esa que está ahí abajo. Anótense esas ecuacioncillas porque ya las van a ocupar. ¿Listos? Yo no, profe. Ok, tranquilo. Listo, profe. Ok. Entonces la idea es continuar con el ejemplo que tenía antes, solo que agregando esas capacitancias. Antes, un anuncio, voy a poner por aquí, ya les voy a poner eso, ya les pongo eso. Por si alguno de ustedes tiene interés. Aquí hay que hacer una pequeña corrección. Creo que no se va a transmitir aquí en Simplex, pero sí por Zoom. Una charla que va a haber el próximo jueves, 7 de la noche, por si les interesa, de modos digitales, en la transmisión de radio, que básicamente involucra, bueno, aparte de los radiecillos digitales, generalmente la configuración de un hotspot que se hace con una Raspberry Pi y un modemcillo que se le pone ahí, ¿verdad? Un shield que se le pone a la Raspberry Pi para hacer un hotspot para que se conecte a internet y que se comunique con el radio. Entonces, si les interesa, me mandan ahí por WhatsApp un mensajillo de que les interesa y yo les mando cuando ya esté listo el enlace de Zoom, yo se los envío por ahí. Expositor don Luis Carlos Arias Leiva, la Tango India 3, Lima Sierra Kilo, no sé aquello. Él es ingeniero en no sé qué, tú sabes. Yo sé que es ingeniero en algo, pero no sé en qué. No sé si en computación. Bueno, ahí se las dejo. Es un anuncio. Ok, entonces ahora sí. Determina las frecuencias de cortes superiores para la misma red que tenía antes. Este es del libro, ¿verdad? Utilizando los mismos parámetros que ya tenía, agregando esas capacitancias que están ahí. Dele a ver cómo les va. Para Asael, ya que está por ahí, el inicio de los técnicos se pospuso para la semana del 13 de julio, para que lo tenga presente. Porque si no iba a quedar atravesada la semana de vacaciones ahí, nomás empezando y eso siempre es contraproducente. Entonces, para que lo tome en cuenta. ¿Lo copió, Asael? Sí, me llegaron todos los correos. Ah, ok, pura vida, pura vida.
Profe, una consulta. La charla que dijiste el jueves es ¿a qué hora? Perdón. 7 de la noche. Bueno, 7 de la Ok, noche platica generalmente. ok, Nos ok. reunimos ahí simultáneamente en Zoom y en Simplex, supuestamente a las 7, pero a las 7:30 va entrando la gente. A las 7 solo estoy yo, generalmente soy el que organizo la reunión de Zoom, o sea, yo presto la licencia de Zoom, Ok, va empezando. ok. Ahí cualquier cosa yo paso el mensaje. Me Me pasan WhatsApp comprometo. ahí y yo le paso la Sí, información por ahí. muchas gracias. Ok, pura vida. De hecho, ya en el grupo hay un par de estudiantes de electrónica, pero van más abajo de ustedes, de los del curso lúdico. Que, bueno, en el curso lúdico uno de los temas era transmisión digital, entonces hicimos un experimentillo ahí chistoso con un software en el teléfono que se utiliza para bajar imágenes de barrido lento de la Estación Espacial Internacional. De pura casualidad nos quedó la clase el día del lanzamiento del Crew Dragon ahí. Entonces, se emocionaron bastante los chiquillos ahí. Y bueno, aparte de eso, les hice otros demos ahí, les envié código Morse aquí a través de internet y otras cosillas más. Toda la parte de barrido lento fue lo que les llamó la atención, cómo bajar imágenes de los satélites meteorológicos que nos pasan todos los días y a cada rato encima de la cabeza, que cualquiera de ustedes puede hacerlo ahí con un radiecillo definido por software de $20 y un poco de cables en el techo y vámonos. Qué Entonces chido. sí, ya uno de ellos ya se mandó a traer un radio, igual al que yo ando generalmente guindando ahí cuando doy clases, un Baofeng, y nos acompañó el jueves pasado. Le dio vergüenza salir en la radio, pero por lo menos estuvo en Zoom. Bueno, un par de veces dijo así como hola por la radio porque le daba pena, pero en Zoom sí estuvo bastante activo ahí. Pero se puede volver un toque a las fórmulas. Es que creo que copié algo mal y no sé. Vamos a ver. Ahí está. El CGD Ajá. que usted le puso CF, ¿qué es? Recuerde que la capacidad, cuando la habíamos definido para el caso del BJT, la capacitancia de Miller, esto es un efecto puramente matemático, ¿verdad? No es esto de 1 menos AU, ¿verdad? Sí. Presenta por el hecho de que haya un dispositivo electrónico, digamos, que esté conectado entre la salida y la entrada del amplificador. Cualquier dispositivo que se conecte entre la salida y entrada de un amplificador está haciendo feedback, realimentación. Entonces, si usted se fija, bueno, es CGD, ¿verdad? Pero si usted se fija en el circuito, aquí está la entrada, que es el gate, aquí está la salida, que está en el drain, y el dispositivo que está conectado ahí electrónico entre esos dos es ese capacitor, CGD. Entonces, esa es la capacitancia o el dispositivo de feedback o de realimentación. Ok. Entonces, ahora sí, volvemos ahí. Ahí está. Profe, una pregunta antes de sacar los cálculos mal. La ganancia, ¿cuánto da? A ver si me dio a mí me dio 9.4, pero no estoy seguro. Daba -3, ya se la había estado aquí desde la parte de baja frecuencia. A ver. Aquí está.
Es que yo estaba agarrando la otra que era menos M por el paralelo entre R pequeño, RD pequeño con RD. Ah, pero Ok. RD pequeñito es infinito aquí, porque creo que no se da, ¿verdad? Sí, sí, pero no estaba contemplando RL. Ah, es que no estaba contemplando RL, es verdad. Sí, 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 tiene, en este caso sí hay carga, ¿sí? ok, sí. Ok, listo. Entonces no era que estaba contemplando otra fórmula, es la misma. Solo que se le olvidó una resistencia. Bueno, Marcelo, no sé si todavía ocupa las ecuaciones. No, ya no. Ok, Es que había copiado algo mal. listo. Listos, todavía están calculando. Esto ya es pura calculadora. Ahí está FHI, 945 kilohercios más o menos. Y FH sub 0, 11.57. Nótese que aquí no tenemos dependencia de la ganancia del transistor respecto a la frecuencia. No existe beta, digamos, ¿verdad? Recuerde que básicamente los parámetros aquí, en el caso del FET, son fijos, ¿verdad? VP y DSS. Entonces no existe el F beta que habíamos visto. O el que sí existe el concepto, pero no es una frecuencia que se calcule aquí, digamos, matemáticamente, que yo se los había dejado a ustedes de tarea la vez pasada, lo que se denomina producto ganancia ancho de banda. Ok, entonces aquí está FHI y FH sub 0. La graficada, pues igual que el caso del BJT. Tiramos las dos asíntotas. En este caso es bastante, bueno, no van a quedar bastante, van a quedar más pegadillas, ¿no, amigo? Esto es logarítmico. Este está en un mega y este está en el ciclo siguiente. Entonces 950 más o menos kilohercios y 12 megahercios por ahí más o menos. Se corre una década a la derecha, baja 20 decibeles, tira la asíntota y lo mismo aquí, se corre una década a la derecha, baja 20 decibeles y luego nada más de hacer la suma gráfica, le va a quedar una asíntota resultante de 40 decibeles por década o menos 40 decibeles por década y listo. Exactamente igual que con el BJT. Y con eso cerramos el pedacillo de respuesta en frecuencia del FET. Preguntas hasta ahí. Se grafica igual, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Se grafica exactamente igual que en el caso del BJT. Puedo utilizar igual las octavas. Perdón. Puedo utilizar, digamos, en vez de décadas, bajar en octavas. Décadas o octavas dependiendo del papel, de lo que usted ocupe. O sea, recuerda que lo mismo, hacerlo en décadas o en octavas es exactamente lo mismo. Ah, ok. O sea, en caso de que se le gaste a uno el papel, uno utiliza octavas o puede usar siempre octavas también, es la misma cosa. ¿Qué más preguntas? Bueno, y si no tienen preguntas, entonces ya por hoy están listos para la foto. La próxima vemos un par de conceptillos extra que necesitamos para poder empezar a armar. Yo en algún momento les había enseñado a ustedes un diagrama de un amplificador integrado con un montón de etapas adentro y la idea es que usted comprenda y pueda analizar qué es lo que hay ahí adentro. Más, un chancito. A ver si lo localizo aquí rápidamente.
Aquí está, vamos a ver. Hagamos esto más grande, aquí, ahí se más o menos se ve. La idea es llegar a esto, dentro de ya poquito. Llegar a que usted entienda, este es el circuito interno de un amplificador, un 741, que es un amplificador bastante popular de uso general. Bueno, ahí están con, ¿cómo se llama? Resaltadas ahí en esos cuadritos de colores. Y aquí abajo dice que es cada una de las partes que está ahí, pero la idea es que usted, obviamente, en una hoja de datos usted no tiene esos cuadritos ahí señalándolo, pero la idea es que pueda agarrar un diagramilla como ese y poderlo comprender. Entonces falta precisamente nada más ver este par de cosillas que están aquí abajo, las espejos o fuentes de corriente y ¿cómo se llama? Una pequeña introducción a lo que es el amplificador diferencial, que es este que tenemos aquí en la entrada, y listo. Después de eso, entonces ya usted puede reconocer qué es cada una de esas partes, qué está haciendo ahí y cómo se analiza, básicamente. A eso es lo que tenemos que llegar ahorita. Ahorita ya casi. Ok, entonces están listos para la foto por hoy. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Listo, profe, gracias. Ok, pero bien. Pero ya. Profe, hay una consulta atrás de los técnicos. Ujú. Y ahí, según yo, por lo de la pandemia, yo imaginaba que no íbamos a entrar tan temprano a trabajar. Entonces, yo matriculé 5 cursos. Ahora resulta que yo entro a trabajar, en teoría, aún no se sabe, antes de que entremos a clases. Yo no sé si puedo ir bueno, llamar a Funatec y hacer un congelamiento de cursos o hacer algo ahí, porque no creo que en el trabajo me dejen los 5 días libres para ir. Ajá, bueno, ir no tiene que ir, ¿verdad? Es por Zoom, pero bueno. Sí, no, el problema es que tendría que ir a clases mientras estoy en el trabajo. Sí, comprendo. Sí, bueno, primero pregunte que el trabajo, no sé cuántos días le irán a dar permiso para que esté así seguro. Ojalá que se quite la mayor cantidad de cursos de encima ahorita. Sí, claro. Ya cuando esté seguro, manda un correo a técnicos@idetec.org con los cursos que quiere congelar. Ok, perfecto. Y si es mejor que los congele, que no pida devolución, porque lo más probable es que para el otro bimestre suba el costo de una vez adelanto. Ya, perfecto, no, excelente. Entonces, De hecho, me voy habían a, pedido subirlo este bimestre, fue que yo no quise. voy a consultarlo entonces con el jefe a ver qué me dice. Bueno, de hecho se lo voy a consultar una semana antes de que entremos a trabajar, porque no sabemos nada si el gobierno se echa para atrás con la fase 3 y no abren nada todavía. Entonces, me imagino que van a atrasar la entrada. Mira, yo Y creo que la van a trazar, vean. yo espero, porque Nosotros apenas estamos aquí en Costa Rica, todo esto que hemos pasado fue apenas un entrenamiento. ujú, 1000 contagiados no es nada. sí, de hecho. Eso ahorita se va a disparar así, pero disparar. En semanas que ya se ha Bueno, de estado hecho, disparando, se va a disparar a los, no sé, 5000, 10000 infectados. así fue, de hecho, a mí me preocupa porque el Estado le preocupa ya abrir el comercio. Sí, Y si se adelanta mucho a la apertura de comercios, se van a echar en bocas todo el mundo, porque van a empezar a gente a salir a trabajar normalmente, se va a contagiar mucha gente, y tal vez eso es peor. correcto. Pero sí, esto se va a disparar y con ganas, como le digo, el que hemos tenido fue como un entrenamiento, un Sí, no sé, adelantico. yo voy a esperarme por lo menos al 4 o 3 de julio para ver si mando el correo a Funotec, porque yo entro el 9 a trabajar y Ujú. y el 13 a clases. 13, 12, no me acuerdo qué es el lunes. Ok, sí. No hay problema porque como todavía no han empezado las clases, Ujú, sí, sí, todavía hay oportunidad para congelar los cursos. Perfecto, profe, muchas gracias. listo, ok, pura vida.